Muchas gracias por estar una vez más y acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias en este miércoles 4 de diciembre del 2019. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un resumen informativo acerca de lo más interesante e importante que está ocurriendo en las últimas horas. Como siempre, les recordamos que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la preciosa ciudad de Sydney, que es realmente, hay que decirlo, es un privilegio vivir en una ciudad tan, pero tan hermosa, segura. No es perfecta, nada lo es, pero dentro de lo imperfecto es de lo más perfecto que hay, ¿verdad? Hermosas playas, hermoso clima, sin extremos, sin problemas de seguridad física, sin problemas de delincuencia, sin problemas de solamente los que uno se inventa nada más, ¿no? Pero realmente es un privilegio. Bueno, ahora sí, continúo. También nos pueden escuchar descargando nuestra app, nuestra aplicación Radio Austral en forma gratuita en cualquier tableta o teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo. Y también pueden escuchar este programa de Hora Noticias entrando a nuestra página de Facebook, Austral Primera, mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, y también pueden entrar a nuestro canal de YouTube también directamente, que se llama Ezequiel Trumper, o también pueden hacerlo en forma gratuita entrando a la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, o mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, y allí van a ver un cartel grande que dice Hora de Noticias. Está mi foto ahí de por medio. No se lo recomiendo por la foto, por supuesto, y hacen clic ahí y entran directamente no solamente a este programa de noticias, sino a todos los anteriores, para que lo puedan compartir con amigos o familiares o escuchar en el momento del día que más les resulte conveniente a ustedes. Nos metemos con una información que va a afectar a los jubilados y pensionados. El gobierno anteanoche aprobó un proyecto de ley, tiene que ser ratificado por el Senado todavía, esto no es ley, que va a aplicarse de la siguiente manera. Es un recorte al suplemento de pensión o pension supplement para todas las personas que viajan al extranjero por más de 6 semanas. Si el Senado lo aprueba, el gobierno dice que se va a ahorrar 155 millones de dólares, que para el gobierno es como para mí $100 más o menos. Los pensionados que viven solos, que cobran la pensión en forma single, solitaria, pueden perder hasta al menos $37 por quincena o $69 por quincena. Depende, ¿no? Depende de lo que cobran. Y las parejas pueden perder hasta $103 o $104, $103,80 por quincena. En este momento, el suplemento de la pensión se le paga por las primeras 6 semanas cuando uno viaja al extranjero, y después de 6 semanas se reduce a una tasa básica. Pero lo que el gobierno ha hecho es que la tasa básica no se pague después de las 6 semanas, sino que no se pague más, o se deje de pagar inmediatamente después que uno sale de Australia permanentemente. El gobierno ha justificado esto diciendo que el suplemento es equivalente al componente del GST que uno no necesita cuando viaja al extranjero. Un argumento, en mi opinión, espurio, por decirlo de forma muy elegante. Y todos los que están, obviamente, comentando sobre el tema opinan exactamente lo mismo. El Partido Laborista, a través de su vocera en este tipo de temas, que se llama Linda Burney, dijo que el gobierno le está metiendo la mano en el bolsillo a los pensionados, porque esto es un recorte a la pensión hecho casi explícitamente, porque va a impactar en forma desproporcionadamente alta a los jubilados que vinieron de inmigrantes hace muchos años, o aquellos jubilados que tienen que ir a cuidar a un pariente que vive en el extranjero, o visitar a un pariente que vive en el extranjero, cuando todavía puedan. Este es un recorte hecho contra los inmigrantes pensionados, dice el Partido Laborista, que han trabajado duro durante todas sus vidas, pagaron sus impuestos y hecho lo correcto. La verdad que es muy difícil no estar de acuerdo con lo que dice el Partido Laborista en este caso. Yo creo que es mi opinión, por lo menos. Este es un recorte injustificado, porque esto está hecho para
violentar los derechos de los pensionados que van al extranjero por más de 6 semanas. Y entre usted y yo, ¿quiénes son los que se van al extranjero por más de 6 semanas? El que nació en Australia, tiene toda su familia en Australia, es difícil que se vaya por tanto tiempo, muy seguido por lo menos. Pero usted, que a lo mejor está jubilado, retirado, por ejemplo, digamos el caso uruguayo, quiere irse de vuelta al paisito por 2 o 3 meses, para despuntar el vicio, o para visitar a algún familiar que pensó que nunca más volvería a ver, o para volver a ver las calles de la infancia que tiene el recuerdo y que pensó que ya jamás volvería a caminar. Y por ese pecado el gobierno le dice, bueno, está bien, anda tranquilo, pero te pagamos menos. Y además hay otra cosa más. Esto es vergonzoso. Para poder recibir la pensión por edad en Australia, recibir la pensión completa, hay que haber vivido en Australia por 25 años. Si uno vivió menos de 25 años en Australia, cuando llega la edad de pensionarse, uno cobra la pensión por forma pro rata. Pero tenía hasta hoy un mínimo. Tenía que haber vivido en Australia por lo menos 10 años. Pero eso el gobierno lo acaba de modificar. El gobierno dice que a partir de ahora, si el Senado aprueba esto, que no me sorprendería que lo apruebe, en vez de uno haber tenido que vivir en Australia 10 años para cobrar la pensión, va a tener que haber vivido en Australia 15 años para cobrar la pensión. Y si llegó a Australia hace 14 años y le llegó la edad de jubilarse, pensión, como decían por mis viejos pagos, minga, nada. No puede cobrar la pensión. Nada. Y eso entre usted y yo. ¿Cuál es el blanco de esta legislación? Joe Doe, que nació en Townsville y se crió allí toda su vida, no. Es Juan Pueblo, que algún día llegó de Santiago de Chile, o Jin Jiang-kun, que llegó un día de Taiwán o de Shanghai, porque el único objetivo es hacer que las personas que vinieron de inmigrantes no puedan cobrar la pensión, o cobrar menos de pensión, en algunos casos cobran nada. Y le voy a ser sincero, esto no puede tener una justificación económica. $155 millones en el presupuesto federal es como para mí $100. Claro, a mí no me gusta tirar $100 o quemarlos en una fogata, pero si se me pierden $100 no va a ser el fin de mi vida. Y para el gobierno tampoco. No entiendo. Honestamente no lo entiendo, pero más allá de lo que yo entiendo o no entienda en cuanto a las razones, esto es lo que acaba de hacer el gobierno, liderado por Scott Morrison. Para bien o para mal, es lo que hicieron, y no creo que a usted le caiga bien, a mí tampoco, porque tiene un tufillo ya sabe a qué. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. El Banco Central de Australia, que se llama Reserve Bank, ha decidido en su reunión de ayer no tocar las tasas de interés. Era la última reunión del banco del 2019, recién se van a volver a reunir el primer martes de febrero. Y dijeron varias cosas en un comunicado que emiten cada vez que tienen una reunión. Y una de ellas me dejó, no me había preocupado, pero sorprendido. Y ahora se lo voy a contar. Sígame. Primero dijeron que no van a tocar las tasas, que van a seguir igual. Y dicen que esto es porque, como ya bajaron las tasas durante este año, del 1.5 al 0.75, dicen que tienen que esperar más tiempo para que se refleje en la economía el efecto de la baja de tasas. Y dijeron, dado que esto lleva tiempo, el directorio ha decidido dejar la cash rate, la tasa de cash, igual en esta reunión mientras continúa monitoreando desarrollos, especialmente el mercado laboral. Dice que la economía aparentemente ha alcanzado un punto de inflexión suave. Se lo voy a decir en inglés para que vea que yo no estoy hablando pavadas.
The economy appears to have reached a gentle turning point. Pero ¿por qué no hablan en inglés correcto? O por lo menos, ya que no diría que es incorrecto, digamos, inteligible. Pues esto no es inteligible. Pero eso no era lo que me sorprendió. Ahora se lo cuento en un momento. Y ellos dicen que todavía tienen la esperanza de que haya un aumento por parte de los consumidores en lo que gastan, mientras el precio de las propiedades continúa rebotando hacia arriba. Dice, el bajo nivel de tasa de interés, los recientes recortes impositivos, los gastos que se están haciendo en infraestructura y el aumento en el precio de los inmuebles, o sea, las casas, y también un panorama más alentador en el mercado minero, hace que estemos optimistas y estemos apoyando el crecimiento. Dice que el nivel bajo de tasas ha aumentado el precio de los activos y eso debería llevar a que la gente gaste más plata, especialmente en la construcción de residencias privadas. Pero después viene algo que yo no puedo entender. Dice que una de las cosas que el banco ha advertido que son los riesgos más importantes que tiene la economía doméstica es el precio de los inmuebles. Entonces dicen que estamos viendo felizmente que el nivel de las casas está subiendo, especialmente en Melbourne y en Sydney, aunque los precios en otros mercados también han subido en forma reciente. Pero este muchacho debe vivir debajo de una roca. O piensa que la economía es un laboratorio donde no hay personas. La economía no es un laboratorio donde hay personas. La economía no sirve, las figuras macroeconómicas no sirven para un diablo, disculpe la expresión, si uno no mira cuál es el efecto en la gente. El hecho de que suban el precio de las casas en Australia es una tragedia. No es para ponerse contento. Pero esto me da la razón, por lo menos en algo, aunque no beneficie para mí en eso en Australia, en mi opinión, por lo menos puedo estar equivocado. Siempre dijimos aquí que el mercado inmobiliario en Australia era el too big to fail. O sea, el mercado que es tan monstruoso que es imposible que puedan dejar caer. Como no se dejaron caer a los grandes bancos, que estaban prácticamente quebrados, durante la crisis financiera internacional hace un poquito más de una década. Porque si se cae eso, se cae todo el resto. Y el mercado inmobiliario acá es lo mismo. Como el 70% de los ahorros en Australia están puestos en ladrillos, si se cae eso, se cae todo. Pero el problema es que los que vienen detrás no van a poder comprarse ni medio ladrillo con el precio que vale esto. Y la crisis social es tremenda porque la gente inteligente en Australia, que es la más capacitada, se va a ir. ¿Qué incentivo tiene hoy un muchacho que recién se recibe, tiene 24 o 25 años, y que estudió en la facultad, de quedarse a vivir en Australia, cuando tiene un título habilitante que lo permite trabajar en lugares donde pagan 3 veces más, y le cobran 15-20% menos de impuestos, cuando las casas en Australia valen tanto que no se lo pueden comprar ni los millonarios? O sea, no se lo digo en broma. Si usted en Australia tiene un sueldo de $350,000 por año, se lo digo en serio. Y recién empieza, ¿y quién tiene un sueldo de $350,000 por año cuando recién empieza en Australia? Nadie. Pero aunque lo tuviera, igual no podría comprarse una casa, tendría que ahorrar por lo menos 1 o 2 años. Se lo digo en serio. Y si una persona que gana su salario, que no lo gana nadie, lo gana el 0.02% de la población más o menos, no puede comprarse una casa, ¿qué le queda al resto? Entonces, ¿qué está festejando el peor presidente, en mi juicio, el peor governor que ha tenido el Reserve Bank of Australia desde que yo tengo memoria? En fin, yo se lo cuento para que usted sepa, pero no es una buena noticia. Además, él está admitiendo que por ahora la rebaja de tasa de interés no ha servido para nada, y que la economía no se ha reactivado, y que está esperando que se reactive, y mientras tanto, ¿saben quién son los peores perjudicados? Los dos extremos. La gente joven, porque con estos precios una casa no se puede comprar, ni aunque gane la lotería, tienen que esperar a que se muera alguien. No se lo digo en broma. Y el otro extremo, los pensionados, porque si ahorraron plata, quieren poner plata en el banco, le dan una amiguita, no le dan nada de interés. ¿Y a quién beneficiaron con esto entonces? A los que están en el medio. Y están beneficiando a los ricos. Y usted sabe que yo de socialista no tengo nada, porque creo que el socialismo crea más pobreza todavía. En nombre de la igualdad crea más desigualdad y pobreza, pero eso es mi opinión.
Pero en este caso, estas medidas, cuando bajan las tasas de interés, benefician a los ricos. Y le voy a dar un ejemplo que lo va a dejar congelado. Si el crecimiento anual en Australia es el 2% más o menos, ¿por qué la bolsa de valores de Australia este año subió 10 veces más? Subió más del 20%. Escuchá lo que le dije. Si el crecimiento de Australia es solamente el 2%, ¿por qué la bolsa subió el 20-22% este año? ¿Por qué? Hay una sola razón. Una sola razón. Y la razón se llama bajas tasas de interés. Como el acceso al capital es tan pero tan barato, la gente saca plata prestada y la pone en la bolsa. Y pues la gente además dice, bueno, no puedo ganar nada de dinero poniendo la plata de interés, compra acciones. ¿Y quiénes pueden hacer eso? ¿El que es pensionado? ¿Quién puede hacer eso? ¿El que recién está tratando de salir para adelante? ¿El que tiene un salario medio? No. Los ricos y los millonarios. Esa es la política que tiene hoy, en mi opinión, el gobernador central, el Banco Central de Australia, lo que se llama Reserve Bank. No solamente aquí en Australia, eso pasa en todo el mundo. Es más, le voy a ser sincero, si usted puso la plata siguiendo el índice de bolsa de Australia durante este año, usted no ganó plata, comparado con lo que hubiera podido ganar si hubiera puesto la plata en la bolsa de los Estados Unidos, que subió muchísimo más, porque usa la misma política que usamos acá. Yo se lo cuento, yo sabe que aquí tratamos de ser objetivos, pero es así. La baja tasa de interés no beneficia a los pobres, sino que los castiga y beneficia a los más adinerados. Y esa es la política que está llevando el gobierno en nombre de fomentar el consumo que no aumenta. Puedo estar equivocado, pero por lo menos es mi honesta opinión. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mi nombre es Ezequiel Trumper. Soy abogado y notario público australiano con más de 3 décadas de experiencia profesional. En mi carrera he sido socio de los estudios jurídicos más tradicionales de Australia. Ahora para mí es realmente un placer brindarles el mismo nivel de excelencia a nuestra comunidad. Si precisa información legal sobre temas de divorcio o separación de bienes, temas comerciales o incluso penales, o si precisa actualizar o hacer su testamento, un Enduring Power of Attorney, un Enduring Guardianship, o para hacer poderes en castellano para ser utilizados directamente en Sudamérica, no duden en contactarme. Puede llamarme directamente a mi móvil, que es el 0412-388-369. Reitero, 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la comunidad de habla hispana. Le habló Ezequiel Trumper, abogado y notario público australiano. Mi teléfono 0412-388-369. Espero su llamado y estoy a su servicio. Hacemos un giro completo en la información y le cuento que casi el 80% de los australianos cree que respetar la religión es importante en una sociedad multicultural. Y 1 de cada 2 apoyan la perspectiva de que hay que permitir el debate público, incluso cuando otros encuentran que lo que uno dice puede ser ofensivo. Se hizo una encuesta por parte de una compañía que se llama Galaxy, y el muestreo, y quiero pedir disculpas, ayer dije en este programa de radio, dijimos sampleo es mal, no se usa, es muestreo. Hicieron una encuesta con un muestreo de más de 1.000 australianos, que fue comisionado por el Centro de Estudios Independientes, o Center of Independent Studies, que reveló que el 64% de la gente no apoya organizaciones donde se permite rehusar dar empleo a una persona por razones religiosas. Y los autores de este trabajo dicen que la posibilidad de tolerar incluso ideas indeseables fomenta la armonía. Y el resultado revela que los australianos están viendo la religión como un derecho individual muy importante a crear, pero son escépticos de las organizaciones religiosas. Esto es muy interesante, porque están diciendo, fíjese, se lo vuelvo a remarcar, que tolerar todas las opiniones, incluso aquellas que son indeseables para uno, fomenta la armonía. Eso que piensan los australianos según esta encuesta, da por tierra todas esas leyes intolerables
o de intolerancia, mejor dicho, que dicen que aquellos que opinan tal cosa de los homosexuales, o tal cosa de los religiosos, o tal cosa de esto o lo otro, tienen que ser prohibidos. O si usted opina tal cosa del cambio climático, usted no puede ni debatirlo porque esto es un negador, casi un enfermo mental. Y cuando se hace un muestreo como este, esa idea queda completamente dejada de lado. El 56% de los australianos creen que la gente no debería ser permitida que sea ridiculizada por las ideas religiosas de otros. Y también encontró que el 52% creía que la religión dividía a los australianos más de lo que los unía. También este estudio recomienda cambios a la ley de discriminación religiosa que puso sobre las tablas el Attorney General de la Nación, Christian Porter, diciendo que un empleado podía ser disciplinado o despedido si un empleador puede demostrar que su posición ideológica, aunque sea fuera del trabajo, le puede llegar a causar al empleador un perjuicio económico injustificable. Yo creo que eso es un disparate, pero es lo que dice la ley que el gobierno quiere promulgar. Y además se le pide al gobierno que defina en la legislación qué significa vilificar, vilification. Vilificar significa, no sé, que la traducción perfecta en español no se me ocurre en este momento, pero vendría a ser como ofender. Y además dice que la legislación tiene que ser más clara cuando lo que uno dice puede incitar o amenazar violencia. No quiero entrar en tecnicismos, pero lo importante de eso es que, de esta encuesta que quería compartir con todos ustedes, es que la gente respeta la religión y respeta la diversidad. Y eso le quería contar una cosa. El otro día hubo un atentado en Londres, donde un salvaje que radicalizado musulmán acuchilló a 2 personas, 2 estudiantes de Cambridge recién graduados, en el puente de la ciudad de Londres. Un puente que, les soy sincero, yo estuve, creo que el mes pasado, hace 2 meses, estuve caminando exactamente al mismo lugar. Y después se metió a la estación de tren, que se llama la estación de tren, se llama Monument, donde yo justamente entré a comprar una Coca-Cola. Soy sincero. Bueno, pasó a este salvaje y acuchilló a 2 hasta que la gente se le tiró encima y la policía después fue y lo mató. Además, el tipo se había puesto un chaleco con una bomba dentro que era falso, pero la gente no sabía si era falso o no y no querían por las dudas probar si era falso o no, ¿verdad? Bueno, eso ocurrió durante el fin de semana. Y la ABC, que se llama Australian Broadcasting Corporation, cubrió la noticia y dijo que la persona que había cometido el atentado evitó decir de qué religión era, que era musulmana, y evitó decir además por qué lo había hecho. La realidad es que este hombre ya había sido condenado por delitos terroristas y estaba bajo libertad condicional. Incluso tenía un brazalete electrónico donde la policía podía monitorear sus movimientos. O sea que todo el mundo sabía quién era. Pero la ABC no quiso publicar, lo que es una infamia para la profesión o el oficio de periodista, cuál era el origen de este individuo. Muchas veces cuando veo estas cosas y escucho estas cosas, yo creo que a la ABC habría que mandar una carta y decirle, por favor, ¿podrían cambiarse el nombre? En vez de llamarse Australian Broadcasting Corporation, saquen la A. Sáquenla. Digan que son Broadcasting Corporation, porque de Australia no tienen nada ya casi prácticamente cuando hacen estas cosas. Puedo contarles en forma no confidencial porque estamos en radio, pero le voy a contar información que sí manejo, que sin poder darle las fuentes. Un alto miembro del gobierno me dijo, cuando le pregunté, muchacho, ¿por qué no hacen algo con respecto a la ABC? Justamente porque le hablé de este tema. Esto es una vergüenza. ¿Cómo van a... nosotros los australianos vamos a financiar un ente mediático que le mienta al pueblo australiano acerca de cuál es la razón de un atentado? ¿Qué piensa? ¿Que el tipo vino de Marte a hacer esto?
¿Sabes lo que me dijeron? Que el gobierno por ahora no tiene estómago para disciplinar a la ABC o por lo menos darle iniciativas o directivas que la profesionalicen para que deje de convertirse en un órgano de propaganda de un determinado sector ideológico de la sociedad. Y si es un gobierno que es de centro derecho no lo hace, entonces, porque aparentemente le tienen miedo a la reacción popular, yo no sé por qué honestamente. La claro es que Scott Morrison se rehúsa a ir, por ejemplo, al programa Q&A, porque sabe que es una audiencia hostil, que no debería hacerlo, la ABC debería representarnos a todos. Bueno, de todas maneras, el gobierno les puedo informar en forma directa, de excelente fuente, que no puedo obviamente compartir con todos ustedes, una alta fuente gubernamental, que el gobierno no quiere tocar la ABC, ni aun cuando pasan estas cosas. Y por otro lado tenemos esta encuesta del gobierno, del Independiente que le acabo de contar, donde la gente está a favor de la diversidad, está a favor de la pluralidad, que es todo lo contrario de lo que practica en este caso la ABC cuando publica noticias recortadas o falsas sobre temas de interés nacional e internacional. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Simplemente para redondear el concepto anterior, les digo que la persona del gobierno que me dijo que no tienen ganas o el estómago para darle directivas claras a la ABC para que se profesionalice y no represente un sector mínimo de la sociedad que generalmente representa el Partido Verde, más que nada. Quien me lo dijo es un miembro del Parlamento muy, pero muy conocido. No es un puntero de barrio. Un miembro del Parlamento muy, pero muy conocido. El nombre no se lo puedo dar porque claramente tenemos que respetar nuestras fuentes. También, para redondear el concepto que le decía que el recorte de tasas no sirvió para nada, le cuento, esto es un dato alarmante. El número de avisos de empresas buscando personal, este año bajó el 12.6% comparado con el noviembre del año pasado. En el mes de noviembre bajó el 1.7% y para lo anualizado, el nivel de avisos publicitarios solicitándose empleo, o sea, buscando personal para gente que quieran contratar, ha bajado casi el 13% en un año. Este es un dato muy alarmante y lo que demuestra la falta de sustentamiento por parte de la política monetaria que dice que bajaba las tasas de interés y va a subir el empleo. No subió nada. Y esto va a empezarse a reflejar en los próximos meses cuando suba la tasa de desempleo. Porque si se ofrece menos trabajo, va a tener que subir la tasa de desempleo. Va a demorar unos meses en que se note esto en las tasas oficiales publicadas, pero no le quepa a usted ninguna duda que eso va a ocurrir. En octubre pasado, el número de trabajos declinó en 19.000 y llevó a la tasa de desempleo en Australia al 5.3%. Mientras que la tasa de participación de la fuerza laboral hoy en Australia está a un nivel récord, dice el 66%. Pero el problema es que, ¿qué es lo que se considera para que una persona pueda estar, según las estadísticas, empleado? Trabajar 2 horas por semana. Y eso es directamente una broma de mal gusto, pues si trabaja 2 horas por semana o 2 horas por día en Australia, con eso no vive. No vive. El Banco Central igual espera que la tasa de desempleo baje gradualmente y que esté menos del 5% para el 2021. Pero con estos números me parece que no solamente le van a errar el pronóstico, sino que le van a errar muy pero muy fiero. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Por si no lo sabe, le cuento que yo nací en la Argentina, un país que está viviendo una crisis política brutal, porque está por asumir un nuevo gobierno la semana que viene, en 6 días nada más. Y uno tiene sus profundas reservas acerca de hacia dónde va a marchar la tercera economía más grande por Producto Bruto en Latinoamérica. Le voy a explicar por qué. Le voy a dar un ejemplo, esto es escandaloso. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, no digo doctora porque nunca mostró el título, ¿vio? Yo lo tengo en la pared, pero ella nunca lo mostró.
no sé por qué lo tenía guardado, se le perdió, no sé. Y que ahora ha sido electa como vicepresidente, fue llevada a la corte como imputada por un caso criminal, por el cual ella dice que fue la jefa de una organización ilícita, por el cual la obra pública en la Argentina se daba con corrupción, con sobornos, y se le daba a una persona que era un pobre diablo, que se llamaba Lázaro Báez, que de construcción no sabía nada, pero era amigo del expresidente Kirchner, y que de repente de la noche a la mañana se convirtió en un multimillonario tiene denuncias de lavado de dinero por diestra y siniestra, etc. Te decía que era un testaferro de Kirchner, no lo sé. No leí el expediente, pero lo que sí pude ver fue la presentación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y vicepresidenta en 6 días, cuando fue al tribunal a declarar. Primero pidió que traigan las pantallas de televisión y le dijeron, mire, la cámara de televisión acá no entra. Pero igual declaró. Y mire, escúchela. Esta fue la manera como ella habló en la corte como testigo. Por favor, el lenguaje que va a usar es procaz, pero es la vicepresidenta electa y expresidenta de la República Argentina. Este es el nivel. El Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Así hablaba, aunque le parezca mentira, una persona en una corte diciendo que los jueces son unos corruptos y unos ladrones y que ella le iba a absolver la historia. Yo les puedo asegurar una sola cosa. Si cualquiera de ustedes, o un ministro de la corte, o un ministro del gabinete, o el propio primer ministro de Australia, se dirige de esa manera en una corte en Australia a los jueces, no solamente los jueces los van a arrestar por desacato, lo que se llama en inglés contempt of court, sino que recibiría una condena social tan impresionante que tendría que abandonar el cargo antes de las 5 de la tarde del día que dijo semejante barbaridad, en el tono en que lo dijo. Pero esta es la persona que va a asumir como vicepresidenta de la Nación, y que en realidad va a ser la presidenta, lo sabemos todos. El candidato que ganó como presidente es un testaferro de ella en el sentido político, no en el sentido económico. Yo lo llamo el felpudo. No tiene ninguna capacidad de tener votos propios, pero la enorme mayoría de la sociedad argentina la apoya y celebra que insulte a todo el Poder Judicial. Yo me quedé anonadado cuando escuché esto, porque yo creo que ni en el gobierno anterior de ella, donde esta persona que tiene serios problemas psiquiátricos, según se ha reportado, y a pesar de eso el gobierno la ha elegido, el pueblo la ha elegido, se la merecen, ¿no? Pero no se la merecen todos, porque no todos los argentinos la votaron, pero más de la mitad la votó. Esta persona va a tener el control total del país. Y lo que ella está diciendo cuando va sin ningún temor a insultar a los jueces que supuestamente la están juzgando y la pueden condenar, es porque sabe que en 6 días ella es la ama del poder
y ella tiene el poder supremo del país y puede hacer lo que se le antoja, incluso echar, chantajear o hacer cosas peores a los jueces. Y si no me creen, pregúntale a la familia del fiscal Alberto Nisman, que apareció con un balazo en la cabeza y todavía no hay un solo condenado. Es el mismo gobierno que, a pesar de que la Corte Suprema de la República Argentina dijo que el grupo terrorista Hezbollah fue el grupo terrorista que perpetró los atentados terroristas más graves de la historia argentina, que mataron a más de 100 y pico de personas en el 1992-1994, ahora el gobierno liderado por Kirchner, no hablemos de Fernández, que es un felpudo, tiene intenciones de declarar que Hezbollah no es una organización terrorista, como lo había declarado el gobierno actual de Macri, y que no es una organización que merece estar incluida en la lista de organizaciones terroristas. Esto es porque claramente existe una alianza entre el gobierno argentino y la República Islámica de Irán, sino que Irán, la claro, financia a Hezbollah. Hezbollah e Irán es lo mismo, que son sinónimos. Hezbollah es Irán, Irán es Hezbollah, es lo mismo. Y esto es muy, pero muy preocupante, porque yo creo que Argentina ahora sí se está encaminando a tener un gobierno mucho más totalitario del que tuvo hasta el 2015. Y esta declaración que yo les acabo de reproducir por parte de la señora Kirchner, o Fernández de Kirchner, que me gustaría que me explique cómo hizo la hija para tener 5 millones de dólares en efectivos en una caja de seguridad, ¿no? ¿Cómo le llegaron ahí? Si los encontraron bajo un árbol, si se crecieron en el bosque, no sé cómo hicieron para plantar 5 millones de dólares. Ella no tiene el menor temor y puede ir a la corte y gritarle e insultar a los jueces. Porque si usted un día va a una corte porque, qué sé yo, le gritó a un vecino o por lo que fuese, usted no va a ir a la corte a insultar al juez. No se lo recomiendo. Porque no le van a dar una pena muy leve por eso, sino todo lo contrario. Pero ella, al decirles de todo, gritarles con improperios e insultos, cuestionando la integridad de los jueces, les está diciendo: yo soy la dueña de todo esto y en 6 días ustedes hacen lo que yo quiero. Y ojo conmigo, acuérdense de Nisman. Es muy triste, yo se lo cuento nada más, pero las palabras de Cristina Kirchner yo no las inventé. Se las acabo de reproducir. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Nadie puede negar que no se lo merecía, pero lo extraordinario es que lo ha conseguido una vez más, por 6ª vez, y 10 años después de haberlo ganado por primera vez. Lionel Messi ha ganado su 6º Balón de Oro, algo esperado, pero que se concretó el día de ayer. Y piense lo que significa ganar 6 Balones de Oro, y ganar el primero cuando uno tiene 22 años y repetirlo cuando uno tiene 32. Lo extraordinario de Messi no solamente es su brillantez inigualable, sino su consistencia. Ayer incluso una noticia le decía que cualquiera puede tener un partido extraordinario, o un torneo fantástico, o 2 temporadas brillantes, pero 12, una detrás de otra, siendo goleador en todas, eso es prácticamente imposible. Y no creo que lo volvamos a repetir. Y si no hubiera asistido Cristiano Ronaldo, otro jugador extraordinario, creo que Messi hubiera ganado 9 Balones de Oro. Quizás hubiera perdido uno u otro, pero si no fuera por Ronaldo, que ganó 5, hubiera sido imposible que no hubiera ganado a los demás. Messi habló. El Messi es muy humilde. Y que más que decir lo que yo pienso, quería compartir con ustedes qué fue lo que él dijo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, antes que nada quiero obviamente agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. La verdad que siempre digo, a pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, que para mí los premios individuales son una cosa secundaria, ¿no? Que primero está lo colectivo. Pero es verdad también que hoy es una noche y un día especial para mí. Tengo la suerte de tener sentado ahí a mi mujer y sobre todo a 2 de mis 3 hijos,
Digo sobre todo porque es la primera vez que están acá. Si bien Thiago ya estuvo en una de estas galas, era muy chiquito y no recuerda nada. Hoy verlo ahí y disfrutar de este momento con ellos para mí es algo único, no tiene precio. Son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo todos los jugadores que tienen alrededor con vergüenza, no saben si saludar, si pedir foto, están muy, muy tímidos y felices a la vez. Por eso digo que hoy para mí es una noche y un día extraordinario de poder compartirlo con ellos y obviamente con Ciro, que me quedó en casa. Con Trecha era muy complicado venir, así que le tocó quedarse en casa y nada, muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Gracias. Realmente la humildad casi humilla, porque no sé qué diría yo si gano 6 balones de oro seguidos, no sé, o usted, póngase a pensar un segundo, y tiene una fortuna de, no sé, 500, 600 millones de euros o más, como Messi ya debe tener a esta altura, puede haber invertido bien el dinero, me imagino. Y sin embargo, habló como si le hubieran entregado el premio por haber hecho un gol de tiro libre y tenía una Coca-Cola con un sándwich en un barrio de Rosario. Es inusual. Es inusual tanta brillantez, tanta humildad, en un mundo donde hay tanta vanidad, donde cualquiera se cree el mejor por no haber hecho nada. Y este que lo hizo todo, casi no dice nada. Muy especial. En declaraciones que hizo fuera de la gala, la gala tuvo lugar en el hermoso Teatro La Scala de Milán, en el centro de la ciudad, una hermosa ciudad, por supuesto. Él dijo que le quedan 4 años más de fútbol. Ya está cerca la retirada, dijo, palabras textuales. Creo que en 4 años más ya me retiro y bueno, por eso esto lo valoro más. La primera vez que vine acá tenía 22, ahora tengo 32, así que ya viene el final. Realmente un baño de humildad que quería compartir con todos ustedes. El más brillante es el más humilde. Algo que le voy a ser sincero, yo aprendí muy joven en mi carrera de abogado. Cuando era un abogado muy joven, algo que nunca olvidé y quería compartir con todos ustedes. Yo era muy joven, que era el primer trabajo que yo tuve, estaba en Nueva Zelanda, y me llevaron a trabajar a la Comisión de Valores, a la Securities Commission. Y de repente, yo empecé, no tenía ni 30 años, empecé a reportar a los capitanes de la industria más importantes que había en ese momento en Nueva Zelanda, al presidente de la Sociedad de Abogados, al presidente de las compañías financieras más importantes, gente que después quizás no hubiera tenido acceso. Y ahí aprendí algo que me sirvió para toda mi carrera. Me di cuenta que cuanto más alto había llegado una persona, cuanto más prestigioso eran, más humildes resultaban ser y más cortésmente trataban a la gente que tenían alrededor. Eso lo descubrí tiempo más tarde, cuando tuve que reportar a gente que eran nadie, engreídos, que trataban en forma despectiva y en forma con desdén al personal, a pesar de que no podían atar a los cordones a la gente que yo había alguna vez conocido, que estaban 1000 veces más arriba que ellos, a un nivel que ellos nunca se hubieran podido llegar, y nunca llegaron, por otra parte. Y lo de Messi me hace recordar eso. Es el más grande de todos, de lejos, y sin embargo es el más humilde. Creo que ahí hay una lección de vida que trasciende mucho más allá del fútbol. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.